retornar al proceso, al primer horno de fusión, para que el estaño tenga este recorrido, ¿no? Vaya al estaño crudo y vaya aquí a una etapa de refinación que lo vamos a describir después. Y entonces el método del retratamiento de escorias consiste en efectuar varias fusiones de las escorias en condiciones más reductoras a una temperatura más alta. El propósito, obtener una escoria con un contenido de estaño menor al 1%. Cuando se logra esto, entonces este material puede estar destinado al descarte, ¿no? A las colas para, si es que es necesario, ubicar un método para recuperar todavía este estaño. Bien, en estas dos fusiones no se obtiene estaño metálico puro, sino se obtienen aleaciones de estaño y hierro. Estas aleaciones de estaño y hierro reciben el nombre industrial de cabezas duras, ¿no? Estas cabezas duras retornan al proceso de primera fusión. En la primera fusión, como sabemos, adicionamos carbón, adicionamos los fundentes, la arena, la caliza y el óxido férrico. Y de esa manera producimos el estaño metálico. El único producto acá es el de la primera fusión. De la primera fusión del estaño, el contenido que tenga todavía hierro es procesado mediante un método de refinación que se llama drossing. Entonces, este es un método de refinación que es el drossing. ¿En qué consiste? Hasta que se formen costras, hasta que se formen natas. Las natas de hierro y estaño se separan físicamente porque sobrenadan al estaño metálico y aquí tendríamos el estaño con mayor pureza. Y obviamente esto es un compuesto intermetálico entre hierro y estaño, pero que está humedecido con estaño, porque lo hemos separado en fase fundida. Y entonces este dross retorna nuevamente al proceso. En este caso los recirculantes son los polvos, los drosses y las aleaciones que se producen en la segunda y tercera fusión. Bien, este es el método entonces, el primer método para retratar escorias de estaño. Es el método clásico. O sea, cuando enviábamos nuestros concentrados a la proceso de volatilización. En este proceso de volatilización se extrae el estaño presente en la escoria. En la volatilización sale el estaño como sulfuro estanoso y nuevamente ese sulfuro estanoso se oxida a óxido estanoso y como es óxido estanoso entonces es material para alimentar a los procesos de fusión-reducción. Entonces este es el esquema del método de volatilización. Y luego, una vez que tenemos el metálico tenemos que eliminar el hierro, que es el proceso de drossing que hemos visto, y ese drossing debe retornar a este proceso de fusión-reducción, ¿no? Y entonces obtenemos el estaño con un menor contenido de hierro. Entonces, los dos métodos son descritos de esa manera y vamos a describir en más detalle esta volatilización en qué consiste. Bueno, este otro esquema corresponde a concentrados de menor ley, donde se produce óxido de estaño, concentrados de baja ley de estaño que van a volatilizarse directamente y esas escorias se van eliminando porque tienen contenidos de estaño bajos y como se ha volatilizado el estaño en forma de óxido estanoso, eso ingresa a un proceso de fusión-reducción. Esto era lo que se tenía en la antigua fundición de la palca. La palca tenía esta volatilización, la pelletización y la fusión-reducción las realizaban en los hornos de Vinto para obtener el estaño metálico. Entonces, en Potosí
había concentrados de baja ley que podían tratarse por este medio. Y los polvos oxidados que salen de los procesos anteriores también pueden procesarse de esta manera. Entonces, esta es una manera de ilustración de cómo se puede utilizar esta. De hecho, existe este circuito en la Fundación de Vinto, pero que no está funcionando por el contenido de estaño que tiene, ¿no? Bien, describamos entonces lo más importante por ahora, que es la volatilización. ¿Qué es la volatilización? La volatilización consiste en que el estaño que está en la escoria salga como monóxido de estaño o como sulfuro estanoso. Como monóxido de estaño necesita temperaturas más altas, por lo menos 1400 grados centígrados para que salga como monóxido de estaño. Más fácil es procesar obteniendo sulfuro estanoso. Obteniendo sulfuro estanoso, las temperaturas de trabajo son más bajos. Comienzan entre 900 y pueden terminar en 1100, 1200 aproximadamente. Entonces, para volatilizar las escorias, normalmente las escorias están como óxido estanoso. Y lo que tengo que hacer para convertirlo en sulfuro estanoso es introducir un sulfurizante, un sulfuro, para que se produzca esta reacción. El sulfuro se va a convertir en óxido y el óxido estanoso que está en la escoria se va a convertir en sulfuro estanoso como gas. En esta volatilización pueden ocurrir dos cosas, que se forme este compuesto, que es el trisulfuro de estaño 2, o el sulfuro estanoso. Estas dos reacciones son posibles, pero a temperaturas mayores a 540 grados centígrados, la estabilidad mayoritaria es del sulfuro estanoso. Quiere decir que como estamos trabajando a temperaturas mayores a 900, 1000, 1100, entonces es improbable que se forme este compuesto. Más bien se va a formar este otro compuesto, que es el sulfuro estanoso en forma de gas. Y como gas va a salir, va a abandonar el horno y lo vamos a recolectar en otro lugar para poderlo recuperar nuevamente. Bien, entonces acá lo más importante es introducir el sulfurizador. Como sulfurizadores pueden ser la pirita, porque tiene azufre, puede ser en mejor caso el sulfuro de calcio o cualquier otro sulfuro. El propósito es sulfurizar al estaño, ¿no? Volverlo sulfuro al estaño gaseoso. Si utilizamos sulfuro de calcio, la reacción es más sencilla. Podemos utilizar yeso. El sulfato de calcio es el yeso, el estuco. Más carbón me va a dar el sulfuro de calcio y el dióxido de carbono. Este sulfuro de calcio es el que va a reaccionar para convertir el óxido estanoso en sulfuro estanoso. Entonces, los agentes sulfurizantes son la pirita, el sulfuro ferroso, el sulfuro de cobre, el sulfuro de zinc, el sulfuro de aluminio, mejorando la eficiencia en este sentido. O sea, mucho más eficiente es trabajar con esto, pero más barato es utilizar pirita, que es lo que tenemos normalmente nosotros. Entonces, lo que hacemos normalmente es adicionar pirita para que se produzca esa reacción, ¿no? Entonces, ese es el método de volatilización, buscar un sulfurizante. Y el sulfurizante más adecuado y más barato es la pirita en este caso. Bueno, cuando se produce la reacción del óxido de hierro con el sulfurizante, con seguridad que se va a formar preferentemente porque está en mayor cantidad en la escoria el sulfuro ferroso. Este sulfuro ferroso va a llegar a formar una fase mata. Esa fase mata está representada por este diagrama triangular, donde tenemos en este diagrama, en un extremo el estaño, en el extremo superior que no está dibujado el azufre, y el hierro en este otro extremo. Este diagrama presenta una zona de inmisibilidad entre estos dos componentes. Entonces, en esta zona donde está el sulfuro estanoso y el sulfuro ferroso, en toda esta parte se va a formar la mata. Y lo que está por acá encima es la volatilización del sulfuro estanoso. Sin embargo, la presencia de mata con algo de sulfuro estanoso va a también permitir la volatilización del sulfuro estanoso. Bien, las reacciones que suceden son las siguientes. Normalmente adicionamos el sulfurizante y la formación del sulfuro de estaño se produce por encima de los 900. A estas temperaturas de 1050 a 1000, entonces se está produciendo con mayor eficiencia el sulfuro estanoso, a partir de una mata que se haya formado por la adición del sulfuro ferroso. El sulfuro ferroso que se ha formado al adicionar sulfuro a una escoria donde hay óxido de hierro, entonces va a ser la matriz para la formación del mata. Entonces, las reacciones que suceden posteriormente
son que el estaño que está presente en la escoria reacciona con la mata que se ha formado por acción del sulfurizante para formar el sulfuro estanoso en la fase gaseosa. Y obviamente el sulfuro de hierro se va a convertir en óxido ferroso y se va a ir a la escoria. Entonces, esta es la base para producir la volatilización con un agente sulfurizante. Si hacemos la constante para esta expresión, vamos a tener que la presión de vapor del sulfuro estanoso por la actividad del óxido de hierro sobre la actividad del óxido estanoso y la actividad del sulfuro ferroso, despejando de acá la presión de vapor del sulfuro estanoso, tenemos esta relación que es importante. ¿Por qué es importante? Porque mientras más grande sea la presión, se va a deber a que haya mayor contenido de estaño en la escoria. Entonces, va a haber más volatilización si hay más estaño en la escoria, eso es correcto. Y también va a haber más presencia de sulfuro estanoso en la fase gaseosa, mientras menor sea el contenido de óxido de hierro en la escoria. Esas dos características podemos sacar de la volatilización. Adiciones de óxido de calcio mejoran la efectividad de la sulfurización, o sea, podemos adicionar algo de óxido de calcio para mejorar la sulfurización. Bien, esta sulfurización entonces se produce de esta manera, ¿no? En la parte superior, por la temperatura, es posible que el estaño que está en la escoria como óxido también se vaya volatilizando en forma gaseosa. A bajas temperaturas se va a formar una cantidad pequeña de óxido estanoso, pero como hay un sulfurizante, este gas va a reaccionar formando el sulfuro estanoso, que es más estable a una temperatura menor, y vamos a favorecer la eliminación del estaño por la formación del gas del sulfuro estanoso, con la formación de un óxido que vaya a la escoria a partir del sulfurizante. Los sulfurizantes pueden ser, como hemos dicho, la pirita, el yeso o el sulfuro de zinc, cualquiera de estos, con adiciones de caliza para mejorar el proceso, caliza que se va a convertir en óxido de calcio, y carbón. El carbón también va a actuar para mejorar el procesamiento en la sulfurización. Un agente sulfurizante muy efectivo es el sulfuro de zinc, porque el sulfuro de zinc no va a formar más óxido de hierro. Cuando hacemos la pirita como sulfurizante, se va a formar óxido de hierro. Y hemos visto que mayor concentración de óxido de hierro baja la presión de vapor del sulfuro de zinc. Entonces, el contenido de carbón en estos procesos está entre 10 y 15%. Bajar la cantidad de sulfuro de estaño gaseoso. Entonces, esas características son importantes. Por eso el rango está entre 10 y 15 de carbón. Cantidades excesivas de carbón me van a producir la reducción también del hierro, y eso es lo que no quiero. Entonces, ese es otro de los problemas Hola, en hijo. cuanto a la cantidad de carbón que se utiliza en estos procesos. Solución, hace rato Bien, dijiste lo más y ese como hablamos de la donde tu pirita, mamá, que es el más y por barato, ahí es el algo que voy a más se comer, utiliza, ¿ya? actualmente Y se utiliza esto para volatilizar eso sería estaño. algo, ¿ya? Entonces, esta Chao. pirita ingresa al proceso y se descompone primero a Hola, hijo. sulfuro ferroso. Y como sulfuro ferroso Solución, aporta hace este rato dijiste sulfuro lo más y ese a la donde tu mamá, volatilización del estaño. y por ahí algo También se voy a puede comer, utilizar, ¿ya? como hemos Y visto, el yeso, que es el sulfato eso de sería calcio, algo, el ¿ya? sulfato de sodio, Chao. con carbón para que ambos produzcan sulfuro de calcio y sulfuro de sodio, que son los sulfurizantes. Los hornos donde se producen estas volatilizaciones, hay un horno específico que es el horno fuming. En el horno fuming, entonces, se produce la volatilización con estos componentes, con estos sulfuros. La cantidad de carbón también es importante, como habíamos mencionado anteriormente, para mejorar el proceso reductivo y evitar la reducción excesiva del hierro. Entonces, ese es el método de volatilización. Se puede realizar en cualquier tipo de hornos. Hay hornos ciclones para volatilizar. El horno fuming tiene características especiales, donde se carga la escoria, se carga el carbón, se carga el óxido de calcio y se eleva la temperatura. Y entonces se produce la volatilización en forma de gas, sale el sulfuro de zinc. Ese sulfuro de zinc se oxida a óxido de zinc y salen del horno a una menor temperatura como óxido de zinc, como polvos de estaño, polvos oxidados de estaño. Bien, ese es el segundo método entonces para producir estaño o recuperar estaño de las escorias. El otro método
el otro método que sale ya del margen del curso, que es mediante métodos hidrometalúrgicos o de concentración de minerales. Quiere decir que las escorias las podemos moler, las podemos lixiviar con algún agente lixiviante, o se puede simplemente efectuar una concentración gravimétrica para recuperar y nuevamente llegar a fundir, ¿no? Entonces, esas son las características de, digamos, del retratamiento de escorias. Bien, quería llegar a esos dos puntos importantes, que es el retratamiento de escorias por fusión y el tratamiento de escorias. Bien, ahora quería mostrarles el horno Ausmelt. ¿Lo ven bien en la pantalla? ¿Ven la pantalla, por favor? Atentos. Sí, Jóvenes. se ve, Inge. Ya. Bien, lo que vamos a describir a continuación es un horno del tipo Ausmelt. ¿Ya? Es un horno del tipo Ausmelt que es importante que lo veamos porque cuando hemos hablado de la fusión hemos dicho que el horno de Weber es el más utilizado. Bueno, eso ha sufrido un desarrollo en la parte tecnológica, en la parte de producción del metálico. ¿Qué características tiene este horno para producir estaño? Bien, este es un horno cilíndrico, como vemos acá. Tenemos la alimentación de carga por esta parte, este es el ingreso de carga, y acá tenemos una lanza sumergida. Es un tubo de acero inoxidable, donde se introduce combustible más aire enriquecido con oxígeno u oxígeno en mejores condiciones. Entonces, Inge, disculpe. sí, Yo veo una pantalla negra, no sé si soy la única. ya, vamos a arreglarlo enseguida, por favor. ¿Ahora se ve? Ahora sí, Inge. Ok. Bien, entonces les estaba describiendo un tipo de horno especial que ha surgido en la última parte, ¿no? Donde las reacciones principales son la obtención de estaño y la obtención de un contenido de estaño con menor contenido de hierro. Quiere decir que este hierro que está disuelto en el estaño reaccione con la escoria del estaño para formar escoria de óxido de hierro y aumente el contenido de estaño. La parte de la reducción ingresa con monóxido de carbono que se ha formado a partir del carbón más dióxido de carbono generando el monóxido de carbono. Entonces el principal reductor sigue siendo el monóxido de carbono. Entonces este horno tiene estas características. Van a asociar a este esquema con el primer esquema que hemos visto el día de hoy, que es el esquema clásico. En el esquema clásico se utilizan tres hornos. En este horno, en lugar de utilizar tres hornos, vamos a utilizar los tres procesos, las tres etapas de tratamiento de escorias, pero en un solo horno. ¿Ya? Entonces, acá se va a producir la primera fusión, la segunda fusión y la tercera fusión con la eliminación de la escoria con un menor contenido de estaño. Entonces, estas son las características. La alimentación es por la parte superior, carga sólida inicialmente, y el calentamiento es a través de un inyector, donde se introduce combustible más oxígeno en una lanza sumergida. Esta lanza puede sumergirse en la escoria y mejorar las reacciones en la escoria para evitar la formación de hierro que vaya a la parte del metálico, estaño metálico, y hacer que todo el hierro se vaya a la fase escoria. Entonces, los tres pasos que hemos visto en tres hornos en el proceso clásico, aquí se van a desarrollar en este solo horno. Entonces, este es el horno famoso Ausmelt, tecnología australiana, ¿no? Por eso es que el horno lo han denominado horno Ausmelt. Bien, ¿cómo funciona? El método es el siguiente. Acá tenemos la alimentación de la carga, que es el concentrado, el reductor, los fundentes. Bueno, los recirculantes que hemos visto, ¿no? Pues refinaría los droces, los polvos que están retornando. Bien, ingresan al horno, al que hemos descrito anteriormente, a una temperatura determinada, digamos a 1050, 1150. Se produce la primera fusión en esta etapa, se produce la primera fusión.
dura aproximadamente unas 4 horas, dependiendo del horno, ¿no? Yo les estoy dando un estimativo en función de una capacidad del horno. Entonces se produce la separación escoria y estaño, y lo que se elimina no se elimina, sino se obtiene estaño con un bajo contenido de hierro, como en la primera fusión. Por eso a este le llamamos primera fusión, segunda fusión, tercera fusión, para mantener los nombres en el anterior proceso. Bien, aquí sale estaño con un contenido de hierro menor al 1%, ¿no? Aquí está, estaño con un contenido menor al 1%, en una primera etapa, digamos en una primera fusión. Sale el estaño y lo que queda es la escoria. Como queda la escoria, a estas condiciones van al segundo periodo, que en este caso es primera reducción, nosotros le vamos a llamar segunda fusión en el periodo clásico, ¿no? En el método clásico. Adicionamos más carbón, más óxido de calcio, mayor temperatura, y se produce también la separación del estaño y del escoria. Seguimos sacando estaño crudo en esta etapa que dura aproximadamente 2 horas, y el estaño tiene que tener estas características, ¿no? Estas características tiene que tener. Ese estaño sale al proceso de refinación. Bien, en esta segunda fusión sale el estaño, salen los polvos en ambos casos, y lo que queda es la escoria en la parte más baja. O sea, hemos sacado todo el estaño posible y se ha quedado solamente la escoria. En esta tercera etapa, las condiciones son más reductoras, mayor cantidad de carbón, y lo que producimos acá es un metálico como en el caso anterior, un metálico con una escoria determinada. Entonces, en esta última etapa lo que hacemos es evacuar la escoria, porque tiene un contenido bajo de estaño, y dejamos una cama de unos 600 milímetros aproximadamente en el horno para que reciba nuevamente una cantidad determinada de los fundentes. O sea que en este horno de aquí arriba, se realizan las 3 etapas del proceso clásico. Primera fusión, sino saco el estaño con un menor contenido de hierro. Segunda etapa, mayores condiciones reductoras, mayor temperatura, saco otra cantidad de estaño con esa característica de un 1% menor al hierro. Y en la tercera etapa solamente queda escoria, y hay mayores condiciones reductoras, mayor contenido de carbón, y produzco la reducción con la formación del metálico pero que es impuro, que tiene mucho hierro. Y la escoria, que finalmente la voy a descartar, lo voy a eliminar esta escoria y va a quedar una cama de unos 600 milímetros aproximadamente para que se repita el proceso nuevamente: concentrado, carbón, fundentes, y así las 3 etapas que hemos visto en el primer periodo, en el periodo clásico, se producen en este solo horno. Ahí radica la ventaja. ¿Qué ventajas tiene este método? Que esta lanza sumergible siempre está en la escoria y se puede mantener en niveles altos y en niveles más bajos. En niveles altos permito que todo el estaño vaya a la fase metálica, y el hierro, que en los hornos estáticos va a impurificar al metálico, se queda en la parte de oxidación, en la zona de oxidación, para que vaya a formar parte de las escorias, ¿no? Entonces, por eso esta es la zona de oxidación. Si está sumergido, si está menos sumergido, esto se mueve hacia arriba y hacia abajo, y con ello voy regulando la cantidad de hierro que va ingresando al proceso. Por eso este horno se ha convertido últimamente en uno de los más eficaces para producir estaño. Entonces, una vez que tengo el estaño metálico con estas características, viene la refinación que hemos visto en el caso anterior, que era el drossing, donde se eleva la temperatura, se baja la temperatura y se forman natas de dross, ¿no? Y luego se obtiene el estaño refinado con la eliminación del hierro solamente. Hay muchas etapas más para eliminar otras impurezas y obtener otros subproductos. Bien, pero esta es la característica principal del horno Gauss-Med. ¿Qué ventajas tiene? En un solo horno se producen las 3 etapas de fusión-reducción para recuperar escorias por el método de fusión-reducción, ¿no? Simplemente consiste en cambiar la evacuación. Aquí evacúo producto, aquí elimino las escorias, y lo que queda como cabezas duras que habíamos mencionado en el caso anterior, quedan como cama para recibir mayor cantidad de carga y repetir el proceso. Y de esta manera voy obteniendo mejor cantidad de estaño metálico. Bien, describamos en parte algo de este proceso. Bien, habíamos hablado que había que adicionar carbón, y el carbón tendría que estar en un 15% aproximadamente.
Y las características del estaño metálico tienen que tener menor al 1% de hierro. Y eso se puede regular con el movimiento de la lanza sumergida, elevando, bajando, considerando que se tenga menor contenido de hierro en el metálico. Bueno, en el primer periodo aproximadamente 4 a 5 horas para obtener un estaño de calidad. Las reacciones que se producen son estas. Y en la primera reducción, que nosotros le hemos llamado la segunda fusión, entonces las condiciones son más reductoras, ¿no? Mayor cantidad de carbón, mayor temperatura, y regulando la posición de la lanza, entonces puedo contener este hierro que vaya a impurificar menos al estaño metálico. Entonces, una vez que elimino, o no elimino, sino una vez que tengo una buena calidad de estaño, lo que me va a quedar es simplemente escoria. En la segunda reducción, que es la tercera fusión que hemos mencionado en el método clásico, la temperatura es más alta y el contenido de estaño ya no evacúo acá el estaño, lo que dejo como cama es el producto de cabezas duras, que es estaño con hierro, y permito que la escoria vaya directamente al descarte, porque en esa escoria hay un contenido menor al 1% de estaño. Entonces, de esa manera voy mejorando el proceso de producción en el caso de un horno Ausmehl. Esto en cuanto a las referencias del tamaño de carbón que se utiliza. Tamaños entre 5 y 15 aproximadamente. Tamaños grandes de carbón ofrecen una pequeña área de reacción, ¿no? Por su porosidad, y obviamente no reacciona en el proceso, sino tiende a quedarse flotando en la escoria. Por eso es que no se utilizan tamaños grandes. Tamaños muy pequeños también me dificultan el proceso. Carbón fino no puede penetrar en el baño suficientemente y su eficiencia reductora es limitada. Entonces, este es el rango de tamaños para utilizar en el carbón. En cuanto a la ignición del combustible, el combustible ingresa junto con el aire enriquecido con oxígeno o simplemente oxígeno para mejorar la llama, que es el calentamiento del horno. Por eso se llama lanza sumergida. Inicialmente está encima de la carga hasta que se funde. Una vez que se funde y se forma la escoria, esta lanza va sumergiéndose en la escoria para mejorar la calidad del proceso. El objetivo es que todo el hierro que aparentemente en los hornos estáticos va al estaño metálico se quede para que vaya a formar parte del óxido de hierro en la escoria. Entonces ese es el objetivo de esta lanza sumergida y esa es la capacidad que tiene para mejorar el proceso de fusión-reducción. Entonces el combustible que se adiciona sirve para elevar la temperatura, para reemplazar el calor perdido por el horno por las reacciones endotérmicas y para proporcionar el calor en las reacciones. La presencia de magnetita o de hematita se mejora porque en este caso el óxido férrico, el óxido ferroso férrico o el óxido férrico es reducido a óxido ferroso en la zona de reducción. Si nos fijamos en el horno, acá está, hay una zona de oxidación y una zona de reducción. Acá lo podemos ver, ¿no? Entonces, en la zona de reducción, esta zona de reducción me permite evitar la formación de magnetita y hematita, que ya hemos visto que es nociva en procesos pirometalúrgicos. Y eso sucede normalmente en el proceso de fusión-reducción del estaño. Bien, no sé si hay alguna duda. Con esto habríamos acabado la parte del estaño metálico. Y si tienen alguna pregunta, adelante. Bien, de todas formas les he enviado esta última parte. Y el día de mañana me gustaría que vayamos presencialmente para resolver ejercicios sobre estos dos puntos. Los esperaría mañana a las 2 de la tarde, entonces, para que hagamos ejercicios sobre esto. Y la siguiente semana entraríamos a la refinación directamente. Bien, mediante estas charlas cortas, quiero que compartan al máximo la atención, le saquemos el máximo provecho y de todos modos yo les envío material para que ustedes, después de esto o antes de esto, le den una leída y así vamos a estar más al tanto de lo que estamos haciendo. Entonces, mañana, por favor, vamos a hacer ejercicios más difíciles entender, explicar de acá en la parte virtual, mejor es hacerlo en forma física. Pues mañana los invitaría a resolver algunos ejercicios referidos a estos temas del estaño.
dosificación de carga, volatilización, etc. Bien, por ahora, entonces, quedaríamos ahí. Les agradezco por su disponibilidad de tiempo y los veo mañana entonces en clases. Muchísimas gracias, estimados alumnos. Hasta luego, Inge. Hasta luego, nos vemos. Hasta luego, nos vemos, hasta luego.